saber. Bueno, no hay crimen perfecto, es un tema que apasiona a muchos y está aquí el profesor Magaz para esclarecer. En este caso vamos a hablar y ahondar en lo que significa la escena del crimen. ¿Qué es una escena o qué entendemos por escena de crimen? Bueno, pues en sentido genérico, Cristina, una escena de un crimen es donde se comete un homicidio, donde se comete un asesinato o unas lesiones graves, ¿no? Y ya en un sentido más genérico, pues donde tiene lugar una transgresión penal, en fin, un delito, ¿no? Esa es la escena del crimen, ¿no? Es el yacimiento, ¿no? Justo, ese es el término exacto, es el yacimiento donde el perfilador, el criminalista, el policía científico en definitiva, busca esas pruebas, esas evidencias, las encuentra, ¿verdad?, las salvaguarda y las pone a disposición. La salvaguarda. Una vez que lo hemos encontrado, ¿quién hace de guarda de ese yacimiento para que no se deterioren, para que no se pierdan, para que permanezcan esas pruebas? Bueno, la propia policía, las propias fuerzas de seguridad, policía, guardia civil o cualquier otro agente de la autoridad, salvaguardan la escena del crimen porque en el perímetro, en fin, una cuestión de seguridad, ¿verdad? Unas cintas de seguridad y la custodian, y sobre todo la cadena de custodia de esas pruebas, de esas evidencias que se han conseguido, porque es importantísimo para no invalidar la propia investigación y el posterior proceso judicial. Llega la policía científica, después de acordonada la zona, salvaguardada, como bien explicaba el profesor Magaz, por parte de la policía, ¿no? De los... Sí, policía científica, que en la Policía Nacional es policía científica, en la Guardia Civil criminalística, pero bueno, el CSI, digamos, español, ¿no? Policía CSI, nuestro CSI español. Así es. Llega la policía científica, extrae esas pruebas. Y le estaba preguntando yo ahora durante esta pausa, hablando de sangre, y ahora nos iremos a una de esas escenas del crimen ocurridas hace 2 años, concretamente en Valladolid, donde ha estado Esther Bermejo. La sangre permanece a pesar de que se frote, se limpie, se enjabone. Aunque le eches lejía, queda rastro durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, como te comentaba efectivamente antes de empezar el programa, llegan los perfiladores, llega la policía científica y a través de un reactivo que genéricamente se llama luminol, sale esa evidencia de esa sangre que aunque la hayas limpiado con lejía, efectivamente queda un rastro. Queda un rastro. Así es. Bueno, pues se extraen, entre otras cuestiones, y hay muchos elementos, vómitos, lágrimas, pelos, cabellos, uñas, sangre, fluidos, en fin, huellas dactilares. Huellas de pisadas, incluso huellas de rodadura de un coche. En la escena del crimen es un auténtico yacimiento. O sea, todo es importante, ¿eh? No se puede... Todo es bueno para el convento, es una frase hecha, pero es así, ¿verdad? Y la policía no solamente no descarta nada, sino que tiene en cuenta todo ese tema, lo procesa, lo que puede llevar al laboratorio lo lleva y a continuación, claro, lo hace inteligente en el sentido de que emite sus informes periciales para que el juzgado, en fin, quien lleve el asunto... Ahí es donde se empieza a trabajar. Una vez extraído, bueno, todo es trabajo, pero una vez extraída todas esas pruebas que considera importantes la policía científica, las lleva al laboratorio y ahí es donde se trabaja y se traduce luego en datos. Efectivamente. En pruebas. No todo se puede llevar al laboratorio por el volumen, pero aquello que se puede trasladar se lleva y efectivamente en el laboratorio se transforma esas evidencias, se transforman en pruebas cuando se pueden transformar. Digo, hay que diferenciar entre pruebas y evidencias porque una prueba es algo incontestable, digámoslo así, y una evidencia camina hacia ello. Pónganos ejemplos. Por ejemplo, el caso Asunta Basterra, que se acaba de juzgar no hace mucho, han sido condenados por asesinato, por un cúmulo de evidencias. Es verdad, porque además no hemos estado usted y yo desde que salió esa sentencia condenatoria para ambos progenitores. Por evidencias verdaderamente importantes que sumando una y otra, pues el jurado ha llegado a la conclusión de que efectivamente son Estamos viendo culpables algunos de los elementos probatorios que en unos se evidenciaba más que en otros, obviamente, profesor Magaz. Esa cuerda, que parece que no se podía probar de forma cierta que... Bueno, pues el saliera caso de la cuerda que tenía la madre en casa, pero se enumeran esa serie de pruebas. Una evidencia y otra, y otra son de tal importancia que al final, efectivamente, es una prueba. Mira, en el caso Asunta Basterra hay 2 escenas del crimen. Una escena cerrada y otra abierta. La cerrada sería el lugar... El bosque, ¿no? Donde se la encontró. Bueno, el chalet de Teo, donde supuestamente le dan muerte. Esa es una escena cerrada. Esa es la cerrada. Sí. ¿Y la abierta es donde
depositan el cadáver, porque también hay ahí, puede haber pruebas y evidencias que lleven a la policía, pues efectivamente, a emitir un informe que tenga su importancia pues en el proceso y en este caso en el jurado, que lo ha tenido muy en cuenta. ¿Qué importancia ha tenido la labor de la policía científica en el caso de Asunta Basterra? Pues importantísimo, muy importante. Yo diría que, hombre, no determinante, porque todo configura, todas las cuestiones configuran el proceso, pero verdaderamente importante, porque no ha habido una confesión y porque no ha habido tampoco una prueba absolutamente, digamos, incontestable, pero sí evidencias realmente importantes, trabajadas, serias, rigurosas, que han llevado por unanimidad al jurado a declarar culpables de asesinato a los padres adoptivos, ¿no? Que es verdaderamente tremendo, ¿no? Absolutamente tremendo, importantísima, como bien aclaraba el profesor Magaz, la labor de la policía científica. No, esto no es solo de las películas, ¿eh? No, esto, a ver, el CSI, la claro, verdad es que, bueno, en fin, está guionizado y verdaderamente, pero hay muchísimas cosas en el CSI que efectivamente son ordinarias, y diga, ordinarias en el sentido de uso diario en los laboratorios de policía científica y de criminalística. Sí. Tal es el caso. Nuestra compañera Esther Bermejo hace unos días estuvo en una de las escenas del crimen donde se asesinaba hace 2 años a un joven. Vamos allí. Ahora sí, vamos a ver esa escena del crimen, cómo fue el momento en que la policía científica llegó hasta allí. Fuisteis los primeros en llegar y ¿qué pasó? ¿Cómo actuasteis? ¿Cómo os encontrasteis? Bien, nosotros recibimos la llamada de la sala del 091, que es la que nos comisiona, a las 3:30 de la mañana, de la madrugada. Cuando llegamos al lugar ya estaban los compañeros de Seguridad Ciudadana, que tenían acordonado lo que era la casa en sí y el patio. Lo que hacemos nosotros es hacer un primer visionado de la escena del crimen, ir fijando ya lo que son las muestras o indicios o vestigios que nos van a interesar y cómo está la situación del cadáver, cómo la posición y el resto de circunstancias del hecho delictivo. Y luego a continuación pues fijarlo mediante reportaje fotográfico y videográfico, junto con el médico forense y el juez de guardia, ese personal en el lugar. Lo que hicimos, y una vez que se levantó el cadáver, pues ya proceder a lo que es la recogida de todos los vestigios que nos sirvieron para el tema de la identificación del autor y de la gente que ocupaba esa vivienda. Estamos acostumbrados últimamente a ver escenas del crimen y el modo de trabajar de policía científica a través de series de televisión, pero ¿tiene mucho que ver con la vida real, cómo os encontráis vosotros y cómo trabajáis? Bueno, tiene que ver, lo que pasa que los óptimos resultados que aparecen en las series de televisión, a lo mejor nosotros pues estamos un poco más limitados. Es más fantasía, ¿no? Un poquito, sí. Pero bueno, sí se acerca a la realidad. Están bien documentadas. El trabajo y los sistemas son iguales, lo único que el resultado no es tan inmediato como una serie de 1 hora. Nosotros efectivamente recogemos muestras biológicas, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros las mandamos a un laboratorio. No es como en las películas, el mismo que coge la muestra, va al laboratorio, la analiza. Entonces, tenemos diferentes departamentos que cada uno se encarga de una cosa. En este caso específico, ¿disteis enseguida con el culpable? ¿Todas las muestras que recogisteis os llevaban a la misma persona o fue algo difícil? Colaboraban con nosotros o conjuntamente el grupo de homicidios, entonces sí que había indicios de quién podía ser la víctima. De hecho, llevaba desaparecida varios meses. La dificultad mayor que nos costó muchísimo fue el tema de la identificación, dado el estado en el que se encontraba el cadáver, ya de descomposición y en fase esquelética. Entonces, aún así conseguimos y logramos sacarle una impresión porque conservaba parte de los pulpejos dactilares y con eso conseguimos confirmar en escasísimas horas la identidad del finado, lo cual para los compañeros de homicidios es una herramienta más para confirmarlo y ya empezar a tirar del hilo de quién es la víctima y a ver dónde tienen que entrevistarse. Bueno, pues para que os hagáis una idea, así se trabaja al llegar a una escena del crimen. Pues gracias, compañera, y gracias también a la policía científica, ¿no? Una excelente labor. Veíamos esas imágenes
duras, sin duda, con sangre salpicada en esos habitáculos, profesor. Pues mira, Cristina, precisamente esta mañana he estado documentando este caso en concreto y estuve hablando con los colegas de Policía Científica y el agresor adujo a su favor que había existido un forcejeo, una lucha y que él se había defendido. Sin embargo, cuando llegó Policía Científica, solo detectó sangre de la víctima. O sea, toda esta sangre que estamos viendo pertenecía a la víctima. Solo y exclusivamente de la víctima. Con lo cual ese argumento de forcejeo y de lucha... Claro, quedó descartado el hecho de que hubiera habido pues una lucha, un forcejeo o incluso en legítima defensa, como decía el chico que finalmente fue condenado, claro. Claro, porque hubiera sido un atenuante, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Qué es el tema de la técnica de perfil criminológico? Pues esto es una técnica que, como muchas cosas, viene de Estados Unidos, en este caso del FBI. Bueno, significa verdaderamente sacar el perfil del autor, pero no solamente el perfil psicológico, sino también el perfil, digamos, físico, el perfil ambiental, el perfil geográfico e incluso el social. Claro, esto es muy genérico. El perfil geográfico, bueno, por la forma de hablar, por expresiones. El perfil social o cultural, bueno, pues por lo que dice, cómo lo dice, todo este asunto. Y el perfil psicológico, pues es verdaderamente importante para llegar al modus operandi y a la identificación, ¿no? Ha habido un caso que por una palabra, por una de esas palabras de tipo latiguillo o soniquete, se identificó una persona que había dado muerte a una chica, ¿no? Bueno, pues qué importante, ¿no? Sí, sí. Cuestiones a lo mejor nimias para los profanos en el tema, para los profesionales. Sí, sí. Porque ese latiguillo, esa palabra llave solo se utilizaba en esa zona, en esa provincia, en esa región. Muy... Efectivamente, entonces dijeron, pues la zona geográfica está situada y efectivamente coincidió. Coincidió. Principio de transferencia. Bueno, pues es una cuestión técnica, matemáticas, pero que no es. Pero muy interesante. Hay un principio en criminalística que es el de la transferencia, de tal modo que cuando alguien accede a una escena de un crimen, aporta algo y se lleva algo. Es decir, cuando el policía científico... Aporta algo y se lleva algo. Efectivamente, o sea, el que ha estado en la escena del crimen, bien sea el autor, el copartícipe, llámele... Todo el que entra allí... Todo el que entra en esa escena del deja crimen... algo y se lleva algo. Deja algo Por y ejemplo, se lleva algo. Un policía científico, un criminalista o un perfilador accede a la escena del crimen, incluso con el mono blanco y tal. Bien, siempre dejas algo, es inevitable. Dejas un pelo, una mota de caspa, ya no digo que dejes la colilla del cigarro como hace 50 años, claro, pero dejas algo. Una tarjetita de visita. Y te llevas algo porque, claro, tienes que pisar y siempre te llevas algo. Por eso, el no contaminar la escena del crimen es importantísimo. De ahí a acotar el perímetro y que no todo el mundo, no todos los policías puedan acceder allí. No, solamente los perfiladores, los investigadores, la policía científica. Cuantos menos mejor para no contaminar, una contaminación inevitable, ¿no? La escena del crimen y por tanto... Porque luego, profesor, se extrae de este personal que ha estado trabajando, se extrae y eso no contabiliza, ¿no? Claro, para en la muchos casos hay que sacar el ADN de las personas que van a la escena del crimen o del laboratorio, claro. Pues porque hay una contaminación absolutamente inevitable, ¿no? Y bueno, lo hemos visto en algunos casos importantes de ámbito nacional donde, bueno, pues ha habido una contaminación que no se trata de una desidia o de falta de diligencia o de prontitud, no, en absoluto. Pasa que hay veces que es, digamos, muy difícil que no haya un mínimo de contaminación. Bueno, lo que estamos aprendiendo con el profesor Magaz, lo de la sangre a mí me ha dejado, vamos... Sí, porque además la sangre... Que pase tiempo y años y que no pueda... No solamente permanece mucho tiempo, sino sangre. que la sangre, las gotas de la sangre son muy importantes analizarlas, ¿verdad? Aquí tenemos un par de lupas, bueno, con la lupa o con la experiencia. ¿Por qué? Porque puede ser una gota que ha caído, porque puede ser, digamos... O sea, que la forma también. Claro, naturalmente. Dice mucho. No es lo mismo que caiga, que pingue verticalmente, que esté proyectada, eso es muy... o que haya un arrastramiento, bueno, pues un cadáver que está perdiendo sangre, se nota cuando hay arrastramiento. Yo creo que en las imágenes que vimos antes había algo de arrastramiento, ¿no? Y sobre todo también la transferencia de la sangre, porque si agredes a alguien con un arma punzante o similar, como era el caso, hay una transferencia porque ese cuchillo o ese punzón se lleva sangre que se puede analizar en esa escena del crimen o en otro sitio, ¿verdad?
Bueno, lo dejamos como siempre en lo más alto, pero eso está bien, está bien. Profesor Magaz, en un par de semanas volverá usted a estar aquí y seguiremos aprendiendo lo interesante y lo importante que es la labor de la Policía Científica. En este caso hablaremos de otros temas criminológicos. Gracias, profesor Magaz. De acuerdo, Cristina. Un abrazo.